¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Esta palabra vino el domingo pasado, el jueves pasado, hace 3 días a mi corazón. El hermano Oscar Hernández, en una reunión, estábamos a las 12 de la noche platicando sobre la dirección de la obra, sobre la dirección de la iglesia, y le dijimos: hermano, ya es muy noche, tenemos que despedirnos para que ustedes descansen. Y dijo: no se preocupen, en los negocios del Padre estamos, ¿no? Y esa palabra, en los negocios del Padre, fue algo que estuve meditando en estos días, y yo me preguntaba cuáles son esos negocios del Padre, y sobre todo, ¿qué hay que hacer para estar en los negocios del Padre? Algo muy importante, que esto no es para todos, no es algo que se le ha revelado a todos, no todo mundo tiene la bendición de estar en los negocios del Padre. Porque si ustedes ven en el versículo, dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Algo muy importante, mis hermanos, que en la palabra de Dios nos enseña que para estar en los negocios del Padre hay que entender qué son los negocios del Padre y cómo debemos hacer, qué debemos hacer para estar en los negocios del Padre. Y fíjense, algo que yo les quiero comentar es algo personal, de lo que yo he vivido, de lo que Dios me ha permitido vivir, de lo cual yo necesito estar trabajando, ¿verdad? A lo largo de estos últimos 6 meses me he encontrado con amigos, con personas que me han dicho: ¿sabes qué, Joshua? En el área económica, financiera, no levanto, y no mejora, al contrario, estoy adquiriendo cada vez más compromisos, más deudas, y al final de cuentas no levantan en la cuestión económica. Y algo que yo les he ofrecido ha sido el poder desarrollarles una marca, el desarrollarles todo la organización de una pequeña marca, de una pequeña empresita que ellos pudieran desarrollar para que ellos pudieran crecer. Cuando analizo todo esto, me doy cuenta que han sido 10 personas a las que yo les he dicho: yo me comprometo contigo, yo le he hecho ganas contigo para generar un proyecto y puedas crecer en el mundo empresarial. Y pasa el tiempo, los primeros 5 días uno está alegre, uno está contento. Joshua, fíjate que ya di este primer paso. Joshua, ya di el segundo paso. ¿Y qué más hay que necesitar? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Pasa el tiempo y llega un punto donde ya no me comentan nada. Entonces yo diré: bueno, seré yo el que no los asesoro bien, seré yo el que está actuando mal. Pensarán que esté trabajando con alevosía, con ventaja. No, definitivamente no. Todo lo he hecho con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios quiere que seamos un Dios próspero, que trabajemos bien en las cosas, ¿no? Entonces vemos algo muy importante, que se necesitan ciertas características para estar tanto en un negocio secular como en un negocio, y más importante, en los negocios del Padre. Algo que yo he analizado estos últimos días es la situación de lo que hemos hablado, de lo que es el temperamento y el carácter. Probablemente ahorita va a haber para todos, va a haber unos cuantos bibliazos para todos, para mí principalmente, pero doy gloria a Dios porque tenemos que cambiar muchas cosas de nosotros. Y algo que yo analizaba de la palabra de Dios era la situación del temperamento. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar algún negocio del Padre es nuestro temperamento. Nuestro temperamento, recordemos que es la mezcla entre lo que es el temperamento del Padre, de la Madre. Es algo que Dios nos dio a la hora de la concepción. Es algo que nacemos, crecemos y morimos con Él. Normalmente una persona alegre, risueña,
es difícil, es muy difícil que ella pueda ser seria, callada, tranquila, no, aunque se lo proponga, aunque se esfuerce, es muy difícil que ella cambie su temperamento. Igual personas serias, reservadas, introvertidas, por más que quieran leer cuentos de libros de chistes, de eso, jamás van a tener la misma gracia que otra persona que normalmente se los cuenta con tanta facilidad. Entonces el temperamento es algo que nacemos, crecemos y morimos con él. Es algo que normalmente es difícil de cambiar. Lo que sí puede suceder es que se moldea. Vemos tantos ejemplos en la Biblia, el apóstol Pablo, Pedro, Abraham, muchos de los siervos de Dios eran personas que, mientras su temperamento no era transformado por el Espíritu Santo, eran personas que trabajaban por sí solas, eran personas que no tenían un control, trabajaban al aire, y normalmente vemos el cambio del temperamento y del fruto de sus obras cuando Dios empieza a transformar ese temperamento. Sin embargo, yo he analizado la situación de que el temperamento es lo que nos hace ver cómo están las cosas, es lo que nos hace analizar las situaciones, es lo que nos impulsa desde muy adentro a realizar las cosas. Sin embargo, el temperamento tiene que ser moldeado para dar un siguiente paso, que es la moldeación o el moldeo de nuestro carácter. Analizando en estos días, he pensado que el carácter es aquello que nos impulsa a hacer las cosas, es aquel coraje que nos hace llegar a las metas. El carácter es algo que se ha ido desarrollando conforme pasa el tiempo, a través de los estudios que adquirimos, a través de la lectura, a través de la enseñanza, de los viajes, de nuestra propia vivencia, de nuestro entorno social, cultural. A través de todo eso se va desarrollando nuestro carácter. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que debemos que trabajar mucho, primeramente, nuestro carácter, porque Dios nos puso joyas dentro de nosotros. Somos unas joyas perfectas. Dios nos hizo con una capacidad para desarrollar, para crecer, para multiplicar, para fructificar. Son características que necesitamos nosotros desarrollar para poder estar en los negocios del Padre. Aquella persona que no fructifica, aquella persona que no produce, aquella persona que no trabaja, ¿verdad? Normalmente no es un candidato para estar en los negocios del Padre. Y la misma Biblia lo dice. Los mismos papás de Jesús le decían, pero no comprendían lo que decía. ¿Cómo podría yo comprender que el mismo José, siendo un negociante, carpintero, no entendiera el concepto de entregar algún mueble a tiempo, el entregarlo bajo un estricto control de calidad? ¿Y cómo es de entenderse que el mismo Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es importante estar? José no entiende. Entonces, algo muy importante, mis hermanos, que debemos de desarrollar es nuestro carácter. Que Dios es algo muy importante en nuestra vida, el área espiritual, pero también debemos de hacer el área ejecutora, que es nosotros. Y fíjense muy bien, algo que Dios me permitía leer en esta semana, que pasaron unos cambios fuertes en nosotros, les voy a invitar, al favor, mis hermanos, que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, y ahí nos vamos a detener. Algo que Dios me permitía leer en toda esta semana, escudriñar, es sobre la vida de Elí, del juez Elí, que era un juez y sacerdote que ministraba la presencia de Dios en el tabernáculo. Era aquel sacerdote, ¿verdad?, que presentaba los sacrificios del pueblo, ¿verdad?, en un lugar que se llamaba Silo. Y algo muy importante, mis hermanos, de la vida de Elí, es que este sacerdote tuvo una dirección o lideró durante 40 años la administración, o tuvo ese cargo de autoridad durante 40 años. El tiempo que él estuvo dirigiendo el pueblo de Israel fue de 1107 años antes de Cristo hasta 1067 antes de Cristo. Fueron 40 años, fíjense muy bien, mis hermanos, 40 años que él estuvo ministrando en la presencia de Dios. Es algo muy importante porque él tuvo, cuando nosotros analizamos la palabra Elí, quiere decir elevado, Dios es exaltado, o quiere decir elevado.
Entonces vemos que él tuvo una posición tan importante, y tuvo una posición tan importante en la historia del pueblo de Israel, que él marcó en los últimos o los finales de lo que era todos los jueces del pueblo de Israel, porque sabemos que después se levantó Samuel el profeta, pero ya cambió el modo de gobierno, empezó a desarrollarse profetas y reyes, ya no eran como tal jueces. Entonces vemos que él tuvo una etapa muy importante, porque fue una etapa de transición, es una etapa de transición donde él tuvo algo muy importante. En primera, todos sabemos que para haber sido sacerdote, él necesitaba ser de la tribu de Leví, tener una descendencia de la tribu de Leví. Pero ahora, yo les hago una pregunta: ¿todos los levitas, todos, eran las personas que podrían ser los sumos sacerdotes? No, solamente los que eran del linaje de Aarón, solamente ellos eran los que tenían la capacidad de poder ministrar en el lugar santísimo. Y recordemos que Elí, él era descendiente de Itamar. Itamar fue el hijo más joven, más pequeño de Aarón. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos la historia con los libros de Josefo dice que Elí tuvo el lugar 367 de los puestos de sacerdotes para poder poder ministrar la presencia de Dios. Entonces él tuvo muchas características buenas, él tuvo muchos elementos muy buenos dentro de su vida, dentro de sus características, pero había tres cosas, mis hermanos, tres cosas que lo caracterizaron a Elí, a diferencia de otras personas. Amaba a Dios con todo su corazón, era una persona sumamente apasionada, él era una persona entregada a la palabra de Dios. También sentía un gran anhelo, una gran pasión por el arca del pacto. Él amaba, la anhelaba la presencia de Dios. Pero algo también es muy importante dentro de su historia, que su vida terminó en una tragedia. Sus hijos fueron muertos, ¿verdad? Cuando Dios le avisó, van a ser muertos tus hijos. Y además el arca del pacto, de lo cual él había trabajado toda su vida, había sido robada por los filisteos. Cuando nos vamos a los días finales de Elí, cuando se enteró que los hijos habían muerto y el arca había sido robada, él no cayó desmayado cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, sino fue desmayado, que se fue para atrás cuando le dijeron que el arca había sido robada. Entonces, cuando nosotros analizamos la vida de Elí, fue una persona sumamente buena, pero tuvo una vida trágica, tuvo un final trágico. ¿Y cómo es eso, o por qué tuvo un final trágico? Si fue una persona entregada con Dios, fue una persona que vivió en santidad. Veamos ciertas características. Aquí el punto de Elí son dos cosas. El primero fueron sus hijos. Como todos ya lo hemos leído en primera de Samuel 1:12, fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí algo bien importante, pareciera como una contradicción, porque son impíos, que quiere decir que no tienen respeto por las cuestiones religiosas, por las doctrinas de Dios, pero además dicen que no conocían a Jehová. Aquí es algo muy interesante, porque para faltar a una regla hay que conocerla, y es algo muy importante, mis hermanos, que ellos sí, definitivamente vivían en un estado de sacerdotal tremendo, en pecado. En 1 Samuel 2:17 también nos habla de que despreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí es algo muy importante, mis hermanos, porque ellos tenían un sacerdocio directo del linaje de Aarón. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que no todos tenemos esa bendición, ese honor, ese gran honor de poder servir a Dios. Y nosotros tenemos esa bendición hoy en día de poder servir a Dios. Pero fíjense muy bien, ellos menospreciaban las ofrendas que el pueblo llevaba a Jehová, ¿sí? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que el llamado, algo que yo he entendido es que Dios no llama a todos, solo son a pocos. Y si nosotros somos ese grupo selecto, bendecido por Dios, que nos ha permitido servirle, debemos que dar al máximo en todo lo que nos propongamos.
dar al máximo y sobre todo trabajar para la obra de Dios. Nosotros no debemos que tomar en poco estas reuniones. Nosotros no debemos de tomar como si fuera, pues es una reunión más. No debemos de tomar en poco, a veces van, a veces no van. No, esto es presentar nuestro trabajo, parte de nuestro negocio del Padre a Dios. Nosotros debemos de tener conciencia, mis hermanos, de que esto es una parte de los negocios del Padre, ¿sí? No debemos que quedarnos afuera, no debemos de quedarnos sin trabajar. Algo muy importante es que debemos de tener en cuenta que este lugar es para bendecir y presentar nuestras ofrendas a Jehová. Y si Dios ya nos dio dones y si Dios ya nos dio talentos, no los debemos de menospreciar. No nos debemos de menospreciar y debemos de ponerlo al trabajo de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra de las cosas que en verdad me causan mucho eco en mi mente es de que ellos, dice la Biblia que en la puerta o en la parte de afuera del templo, ellos se acostaban con las mujeres que ahí estaban afuera del templo y tenían relaciones sexuales, ¿no? Eran personas que ministraban la presencia de Dios en actos, en un estado de pecado. Y esto es algo muy, muy grave porque a mí me cuesta trabajo entender cómo es posible que no conocían, que dice la Biblia que no conocían de Jehová, ¿verdad? Pero que no lo conocían y ministraban eso. Es algo que es interesante analizar por qué lo hacían, ¿verdad? O sea, por qué lo hacían. Habrá sido Elí, habrá sido el puro destino. Y aquí vemos algo muy importante. Hemos visto muchas iglesias donde los hijos de los pastores son los que toman el cargo y no debe ser así. Aquí debemos de tener en cuenta el llamado, que es algo muy importante. Una de las cosas también muy importantes, mis hermanos, es que hacían pecar al pueblo de Jehová. Es algo muy importante que debemos de trabajar nosotros, no todos nosotros como líderes, especialmente yo, ¿verdad? Hablo por mí mismo, de cambiar temperamentos, de cambiar carácter, de cambiar muchas cosas malas de nosotros para no afectar a otras personas. Algo que nos decía el hermano Oscar Hernández es que él llegaba a un punto, hace mucho tiempo, ahorita no, él llegaba a decir que, ¿sabes qué? Pues que se vayan y que yo puedo solo. Y dices, Dios mío, él mismo nos lo dijo, mira, tiempo después Dios me reclamó, ¿verdad? No sé qué tiempo, pero Dios me reclamó por haber dejado ir a esas ovejas. Y es algo muy importante. Yo considero que no podemos encubrirnos en esa frase de que somos humanos. No podemos enfrascarnos en esa idea que cometemos errores. Son ciertos, somos humanos y cometemos errores, pero para Dios debemos que caminar pues en perfección y en santidad. Son dos palabras que para la sociedad son muy, muy lejanas, pero los que estamos en el camino de Dios son cosas que debemos de buscar: el perfeccionamiento y la santidad, para no caer en este tipo de historias trágicas en nuestras vidas. Otra de las características, mis hermanos, es que no oían la voz del Padre. Cuando la palabra de Dios habla de que Elí lo reprendió, ellos dijeron, ¿sabes qué? No oyeron la voz del Padre. Y algo muy característico, porque cuando nosotros vemos esa parte, dice, fíjense lo que dice en el versículo 25, a la mitad del versículo 25, dice, pero ellos no oyeron la voz del Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es algo muy importante, mis hermanos, que si nosotros estamos dispuestos a caminar o estar en los negocios del Padre, nosotros debemos que escuchar, sí, a nuestros papás en el mundo natural, es algo muy importante, pero nosotros debemos escuchar la voz de Dios, porque no vaya a ser que lo que estemos haciendo no sea la voluntad de Dios. Y tal vez Dios no nos mate de una manera física, pero nos mate nuestro ministerio, que nos pueda matar nuestro anhelo por servirle, que nos pueda matar todo ese amor, esa pasión. Y es algo muy importante, que como lo vemos, ahorita lo vamos a ver, la pasión y el deseo de trabajar para Dios son muy importantes, pero necesitamos una parte que es la acción. Lo peor para nosotros, no peor de Dios, sino lo peor para nosotros es que Dios puede cambiar sus promesas. ¿Sí? Porque aquí dice, yo te había prometido que tu casa y la casa de tu padre tendrás siempre alguien ministrando tu presencia. Pero aquí algo bien importante dice,
Fíjense bien, a pesar de que Elí amaba a Dios y amaba el arca del pacto, fíjense muy bien, dice, yo honraré a los que me honran, ¿sí? Y dice, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Será que Dios le quitó la promesa a Elí porque lo honró a Jehová? No. A pesar de que amamos a Jehová, a pesar de que servimos, Dios puede quitar esa corona, ese servicio. Y es algo muy importante de que debemos descentrarnos en que lo espiritual es algo que ya debemos de trabajar, especialmente yo, pero debemos que buscar esa parte accional, ¿verdad? Esa parte de acción que nos permite llevar a un agrado delante de Dios, una ofrenda. Acuérdense que una ofrenda es lo mejor que yo tengo, dársela a Dios. Una ofrenda no es hablo con Dios y Dios me habla y esa es mi ofrenda. No, mi ofrenda es lo mejor que yo puedo dar y de la mejor manera, de la forma más correcta que se pueda dar. Entonces vemos, mis hermanos, que las promesas que Dios les dio, la obra que Dios nos dio, Dios en algún momento lo puede quitar. Y lo peor de todo es que vamos a ir viendo cómo crecen otras iglesias, cómo se capacitan mejor en la música otros hermanos, y nosotros vamos a estar así, porque aquí dice la palabra de Dios. Y será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, ¿verdad? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es algo muy importante que en la edad fértil, biológicamente, podríamos hablar entre los 25, 35, 40 años, una edad viril, ¿verdad? Una edad fértil, pero yo prefiero mencionar aquí que es la edad donde podemos dar lo mejor de todo, ¿sí? Lo mejor de nosotros. Mis hermanos, también no esperemos a que vengan problemas, no esperemos a que sucedan cosas para que podamos cambiar. La palabra de Dios dice, acuérdate en tu juventud, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. Díganme una cosa, ¿habrá aquí algún anciano? ¿Habrá aquí una gente mayor? ¿Sí? ¿O todos son jóvenes? Todos son jóvenes aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, aquí, por más baja autoestima que tengamos, nadie va a decir es que yo ya soy viejito. ¡Jamás! Todos, si yo tengo el alma joven, tengo el espíritu joven. Claro, por eso, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que lo que Dios ya nos dio, debemos de cuidarlo. Debemos que cuidar esa santidad con Dios, cuidar el trabajar para la obra y lo más importante, trabajar con carácter. Porque Elí, por su mal carácter, fue lo que sucedió, que perdiera todo lo que Dios ya le había dado. Entonces, una de las características que ya lo mencionamos, que lo que Dios nos dio, no los puede quitar, ¿sí? Entonces, el segundo punto, mis hermanos, viene en 1 Samuel 2:29. Y fíjense muy bien, mis hermanos, lo que dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Aquí algo muy importante, mis hermanos, porque si bien analizamos y estudiamos la palabra de Dios, vemos que Elí era una persona que era dedicada, era una persona que sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo hacerlo, y él sabía que si andaba en pecado, él podía morir en el lugar santísimo, ¿sí me explico? Por estar en pecado. Entonces, aquí vemos algo muy, muy importante, mis hermanos, que aquí Jehová le dice a él: ¿por qué hollas? ¿Verdad? Porque has hollado mis mandamientos. ¿Será que Elí se presentó en pecado? ¿Será que Elí fue el que estuvo en adulterio? ¿Será que Elí era el que hacía pecar al pueblo? ¿Será que Elí tomaba de las ofrendas para su propio bien? No. Aquí el que cometieron todos esos errores fueron sus hijos. Pero aquí es algo muy importante, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, que Dios, al que responsabiliza, es a los líderes de los pecados de los demás. Entonces aquí debemos de tener en cuenta que ahorita, como yo lo mencioné, Elí estuvo en una etapa de transición en la historia del gobierno de Israel. Nosotros a partir vamos a generar un cambio que va a generar una transición en este momento. Entonces, por tanto, yo le voy a pedir a todos los líderes, yo les voy a pedir el favor que levanten la mano todos los líderes que están en este lugar.
Todos los que son líderes, levanten su mano. Levanten su mano, todos los que son líderes. En la alabanza, en la predicación, en lo que sea, pero líderes. En servicio, líderes. Ok, yo veo que todos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es de que Dios nos va a demandar el resultado de esta obra, el resultado de las almas de esta obra. Y por lo tanto, la falta de carácter en esta obra, en esta iglesia y en cualquiera, va a traer muerte, va a traer tragedia siempre hacia nosotros. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a generar un cambio, que al final no vamos a platicar, pero que es una etapa de transición. Es una etapa de transición donde no podemos permitir que nuestras emociones, que nuestros sentimientos nos ganen. No, tenemos que generar ese cambio trabajando. Y obvio, en la marcha vamos a tener problemas, dificultades, malentendidos, pero ahí es donde se forja el carácter, para poder solventar, para poder generar un cambio rapidísimo y no entrar y caer en pecado y seguir ministrando la presencia de Dios. Entonces, algo muy importante, mis hermanos, que nosotros como líderes va a demandar Dios, aunque los demás sean los que pequen, Dios va a traer la culpa, la responsabilidad sobre nosotros. Así fue lo que pasó con Elí. Elí fue responsable. Dijo, ¿por qué has hollado mis mandamientos? No fue Elí el que pecó, fueron sus hijos. Pero sus hijos fueron los que presentaban los sacrificios, fueron los que presentaban las ofrendas delante de Dios también. ¿Por qué? Porque eran levitas, porque eran hijos de tenían linaje de Aarón, ¿verdad? Y por culpa de ellos, y por culpa que el líder solventó, perdonó, pasó por alto esas cuestiones, fue que Elí, él, su familia y sus descendencias desaparecieron de la faz de la tierra. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que debemos que generar un carácter fuerte, no fuerte, pero sí un carácter inquebrantable, ¿sale? Ahora, algo que es todavía más triste. En 1 Samuel 2:35, fíjense muy bien, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. No, mis hermanos, no por el hecho de que tengamos un grado académico, seamos listos, seamos talentosos, seamos simpáticos, seamos bonitos, bonitas, no quiere decir que tenemos el lugar ganado delante de Dios. Lo podemos perder. Y vemos que una de las características por el cual Elí perdió muchas cosas fue su carácter. Y algo muy importante, mis hermanos, que aquí Dios puede sustituirnos. Puede sustituirnos por cualquier otra persona que quiera andar fielmente a Dios, que quiera andar en unción, estar delante de Dios, que quiera estar en su presencia buscándolo. Mis hermanos, debemos que nosotros tener esa conciencia de que esta obra no es un juego, esta obra no es un pasatiempo más. Yo alabo a Dios porque me ha permitido cumplir uno de mis grandes anhelos en la vida, que me falta mucho por aprender, pero es uno de mis grandes anhelos en la vida, predicar la palabra de Dios o empezar a aprender la palabra. A mí me gustaría, mis hermanos, que todos pudiéramos generar ese compromiso. Como yo siempre se los he dicho, deben haber dos cosas para poder servir a Dios. Una, para qué es lo que más me gusta y en lo que soy muy bueno, ¿verdad? Y cuando tengamos estas dos cosas, identifiquemos esas dos cosas, pongámoslo como ofrenda a Dios. Porque Dios te dio el conocimiento, Dios te dio el talento y el don para ponerlo delante de su presencia como ofrenda. Y no caigamos como lo que le sucedió a los hijos de Elí, que menospreciaban las ofrendas. Llega un punto que nosotros en la bolsa tenemos la ofrenda, y no me refiero a lo económico, sino en un sentido figurado, que en nuestra bolsa está nuestro talento, está nuestra pasión, está nuestro amor, nuestra entrega, nuestro sufrir. Entonces es algo muy importante, mis hermanos,
que saquemos de esa bolsa nuestra ofrenda, perfeccionemos nuestro temperamento, perfeccionemos nuestro carácter. Y cuando perfeccionemos nuestro temperamento y perfeccionemos nuestro carácter, en verdad, mis hermanos, les digo, siempre va a haber problemas, dificultades, siempre va a haber malentendidos, pero con un carácter maduro en el espíritu, vamos a poder solventar cualquier problema, va a poder pasar de largo cualquier problema, ¿sale? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que tenemos que generar un cambio. Debemos que, sobre todo, acuérdense, sí estar en las cosas de Dios, orar, ayunar, pero accionar en lo que mejor somos y ponerlo para la obra de Dios. Si somos muy buenos en la alabanza, perfecto, gloria a Dios. Si somos buenos para las relaciones públicas, perfecto, gloria a Dios. Vamos a poner a predicar aquí a los hermanos en el edificio y luego allá afuera. Si somos perfectos para evangelizar, gloria a Dios. Empecemos a accionar eso, pero hagámoslo con un carácter de que Dios, si no lo modificamos, Dios puede quitar nuestra corona, puede quitar ese servicio que nosotros tenemos, puede quitar esa honra. Es la única honra que tenemos aquí en la tierra, de poder servir a Dios. Dios no la puede quitar. Las promesas que Dios te dio, te las puede quitar. ¿Por qué? Por falta de carácter. Elí era entregado, era apasionado en las cosas de Dios, pero por su mal carácter, por esa situación de que prefiero no entrar en problemas con mi familia, cayó en tragedia toda su familia. Entonces es algo muy importante de que muchos de nosotros, y lo digo como equipo, jugamos papeles diferentes, jugamos papeles de hijos, de ministros, ¿verdad? Y me refiero a todos, en los de la alabanza, en los de intercesión, en los que están en la predicación, o sea, ministros de la palabra de Dios y de la alabanza, de la presencia de Dios, jugamos varios papeles. Entonces, algo muy importante, que a partir de hoy me gustaría que generáramos un cambio, pero para evitarnos problemas, evitarnos dificultades, que de nosotros salga esa pasión, esa entrega, y haciéndolo de manera correcta y haciéndolo de manera buena. Yo les pido de favor que en este momento cierren sus ojos. Yo, como les había comentado, ya había puesto en mi corazón que esta predicación iba a ser muy corta, ¿verdad? Pero yo quiero que cerremos nuestros ojos y que en su corazón analicen la situación en la que cada uno está y diga: Dios mío, en verdad, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, activa mis dones, activa mis talentos y ponme esa bendición de poder trabajar para tu obra. Amado hermano, algo bien importante es que Dios ya te eligió para servir a la obra de Dios, ya te eligió, por eso estás aquí. Por eso no te ha mandado a otra iglesia a ser parte de las bancas. Dios te tiene aquí para servir. Y este tiempo que estamos aquí es para perfeccionarnos, es para, en verdad, si no sabemos nuestros talentos, encontrarlos. Si no sabemos el objetivo del por qué Dios, servir a Dios y por qué venir, hoy es el momento. Hoy es el momento de poder echarle ganas, que si me caí, si la hice mal, si dije algo mal, estamos entre hermanos para levantarnos. Este es el momento que Dios ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros para perfeccionarlos. Para lo que la gente cree que la perfección y la santidad es algo imposible, para nosotros es posible. Acuérdense que solamente buscamos algo en esta vida, es poder hallar gracia, ser fieles hasta la muerte en Cristo. Y nuestro máximo anhelo es poder ver a nuestro papá celestial a la cara, poder abrazarlo, poder besarlo y poder decir: cuánto tiempo anhelé este momento. Pero necesitamos comprender, mis hermanos, que para los negocios del Padre no basta solamente la emoción, no basta solamente un temperamento, no basta un simple carácter, sino que tiene que ser un temperamento y carácter renovado.